Hello children, hoy día en este pequeño video que vamos a ver, el video explicativo, voy a tratar de explicarle cómo resolver eh, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas a través del método de igualación. Primero recordemos que un sistema de ecuaciones es la representación algebraica de una situación problemática en la cual se encuentran involucradas dos incógnitas. Por ejemplo, aquí tenemos una situación que dice calcular la medida de dos ángulos complementarios, si uno de ellos es el doble del otro. ¿Ya? Tenemos dos ángulos complementarios, entonces, que calcular cuáles son sus medidas, sabiendo que uno de ellos es el doble del otro. Aquí hay una situación problemática. Entonces voy a colocar acá, primero recuerden que en toda situación problemática nosotros identificamos con una variable, con una letra, la variable, la incógnita. Generalmente en matemáticas usamos la letra X. Entonces voy a decir sea X, uno de los ángulos. Uno de los ángulos que ando buscando, y sea I el otro ángulo. Vamos a llamar por I el otro ángulo que andamos buscando. ¿No? Es decir, aquí tenemos que determinar el valor de la medida de dos ángulos que son complementarios, solamente sabiendo que uno de ellos es el doble del otro. Primer paso, entonces, leemos comprensivamente el problema. Segundo paso, identificamos con una variable, con una letra, las variables, las incógnitas. ¿Ya? Entonces, y ahora nosotros, lo que está escrito en el lenguaje común, lo transformamos en lenguaje algebraico. Primero, calcular la medida de dos ángulos complementarios. Yo voy a subrayar eso. Dos ángulos complementarios. Y debemos recordar que dos ángulos son complementarios y suman 90 grados. Entonces tengo la primera ecuación, x más y igual a 90. ¿Ya? Como son complementarios, suman 90. La segunda situación dice, uno de ellos es el doble del otro, cualquiera. Supongamos que I es el doble, igual es el doble del otro. Y igual a 2x. Tengo entonces el sistema de ecuaciones. Es decir, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Eso es, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que recordar. La forma que se escriben las ecuaciones sería lo segundo que tenemos que recordar, que una ecuación puede estar expresada de esta manera o puede estar expresada también de esta otra. ¿Ya? Bien, con eso entonces vamos ahora a resolver, vamos a calcular cuánto mide cada uno de estos ángulos, pero a través del método de igualación. Nosotros hasta las clases anteriores lo habíamos resuelto eso usando el sistema gráfico, es decir, nosotros graficábamos las ecuaciones y el punto donde ambas líneas rectas se cortan. Recuerden que cada una de estas ecuaciones representa una línea recta. Por lo tanto, si yo lo grafico en un sistema de ejes coordenados, supongamos ese, si tengo una ecuación y tengo la otra, esta es una ecuación, esa es la otra. Ese puntito de ahí, recuerden que es la solución de la ecuación. Es el punto entonces donde ambas ecuaciones se intersectan. ¿Ya? Además, nosotros tenemos varias situaciones. También, si yo tengo en el sistema cartesiano, si yo grafico dos líneas rectas, estas podrían tener, la primera situación es que se corten. Este es X, ese es Y. Y la otra sería que no se cortaran, que sean dos líneas rectas paralelas.
Ahí tenemos dos líneas rectas paralelas. Esta sería una recta L1 y esa es una línea recta L2. En ese caso, recuerden que las ecuaciones no tenían solución, ¿ya? Cuando dos ecuaciones, un sistema de ecuación no tiene solución, decimos que su representación gráfica son dos líneas rectas paralelas. La otra situación que tenemos es que si nosotros dibujábamos una línea recta, la graficábamos, y graficábamos la otra y me quedaba encima. ¿Ya? L1 y L2. Y teníamos que eran líneas rectas coincidentes. En este caso, tiene infinitas soluciones. Bien, pero nosotros ahora vamos a resolver este sistema de ecuaciones aplicando un método distinto, un método algebraico. Existen tres métodos algebraicos, ¿eh? El de igualación, el de sustitución y el de reducción, o también llamado de Cramer, por un caballero que lo descubrió. Bien, entonces, dicho esto, vamos a resolver este sistema de ecuaciones aplicando el método de igualación. Voy a borrar acá. Copio la ecuación de nuevo. X más Y igual a 90 grados e Y igual a 2X. Este es el sistema. Independiente de cómo esté escrito el sistema, nosotros vamos a seguir los siguientes pasos para resolver un sistema de ecuaciones por igualación. Igualación, vamos a igualar. La idea siempre, en cualquier método algebraico, es nosotros tenemos que eliminar una ecuación y eliminar una ecuación y una incógnita para dejar una sola ecuación con una sola incógnita. Veamos qué pasa en este caso. Tenemos primer ejercicio, X más Y igual 9. Entonces, el primer paso, vamos a hacer varios pasos acá. El primer paso vamos a despejar. Despejar una variable, cualquiera. ¿Ya? Despejar entonces una variable. ¿Cuál? Lo voy a escribir más acá. Entonces, primer paso, despejamos una variable. ¿Ya? En cada ecuación, yo tomo cada ecuación y despejamos una de las variables, cualquiera, pero la misma en ambas. Entonces voy a tomar la primera, X más Y igual 90, y voy a despejar, o despejo X o despejo Y. Pero si me fijo acá en la segunda ecuación, ya está despejada la Y. Y va a ser igual a 2X. Entonces aquí, para evitarme tanto trabajo, hago lo mismo. Despejo, elimino la X. Recuerden que tengo que dejar la Y solita acá. Entonces elimino la X. Me queda X más Y menos X igual a 90 menos X. Recuerden que esta es como una ecuación. Si yo le agrego a un lado, debo agregarle al otro, si no se produce eso. Debo mantener el equilibrio. Una ecuación es un equilibrio, una igualdad, equilibrio. X, reduzco términos semejantes, X menos X será 0, entonces me queda Y igual a 90 menos X. Se supone que son grados. Entonces tengo despejada la ecuación. ¿Se fijan? Tengo despejada esta y la segunda. Y la segunda es Y igual a 2X. Que ya venía lista. Tuvimos la suerte de que ya venía lista. Segundo paso. Una vez que nosotros despejamos la misma variable, la misma incógnita en ambas ecuaciones, yo entonces ahora voy a igualar. Segundo paso. Igualación. Miren,
igualación, tiene que ver con eso. Es decir, dice que y es igual a 90 grados menos x, y a su vez y es igual a 2x. Como esta y es igual a esta y, entonces 90 menos x va a ser igual a 2x. Es decir, logré eliminar una ecuación y una incógnita, y me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. Ahora debo pasar al tercer paso. Tercer paso. Resuelvo ecuación obtenida. Resuelvo esa ecuación. Es decir, la ecuación 90 menos x igual a 2x la voy a resolver. Recuerden que para resolver una ecuación yo debo despejar la variable, que aquí voy a dar vuelta a esta. Recuerden, como hay una igualdad, 2x es igual a 90 menos x. Lo hago ¿por qué? Porque la 2x es mayor que una x. Por eso. Entonces voy a eliminar de acá la x. Le sumo x y me queda 2x más x igual a 90 menos x más x. ¿Se fijan? Lo mismo que recién. Tengo una balanza que está equilibrada. Por lo tanto, si yo le agrego o le quito a un lado, la balanza va a sufrir una de estas situaciones. Y para que no suceda eso, lo mismo que le hago a un lado. Es decir, como le voy a sumar x acá, allí también le sumo x. Ahora voy a reducir términos semejantes. 2x más x serían 3x. Igual 90 y x menos x es 0. Entonces tengo que 3x igual a 90. Yo quiero saber el valor de x, entonces divido en 3. Es decir, si 3x es igual a 90, 3 veces x igual a 90, significa que x va a ser entonces 90 partido en 3. 90 dividido en 3. Y eso me va a dar igual a 30. Tengo entonces el valor de la variable x. Tengo el valor de la variable x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora viene el paso siguiente. El paso siguiente es reemplazar. El cuarto paso es reemplazar. Es decir, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar el valor de x, reemplazar x en una de las ecuaciones, en cualquiera, en la que yo lo reemplace, me va a dar el mismo valor para y. ¿En cuál voy a reemplazar? Primero, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar x igual a 30. ¿Ya? X igual a 3. Lo reemplazo acá más fácil. Ahí, y igual a 2x. Siempre uno tiene que buscar cuál es más fácil. 2 por x. 2 por 30. Por lo tanto, y es igual a 60. Tengo entonces resuelto el problema, es decir, la solución de este sistema de ecuaciones. Recuerden que siempre se escribe como par ordenado. ¿Por qué? Porque es un punto, la solución es el punto donde las líneas rectas se cortan. Entonces me va a dar x igual a 30 y vale 60. ¿Ya? Ahora viene el quinto paso y último es la discusión. Quinto paso. Discusión. Discusión de la solución. Vamos a discutir la solución. Discusión de la solución. Ahí se queda más clarito. Discusión de la solución. ¿Qué significa discutir? Significa verificar
que los valores encontrados satisfacen la situación de recién. Primero, la primera situación es que los ángulos son complementarios, es decir, suman 90 grados. 30 más 60 suman 90, sí. Entonces, se me cumple la primera condición, que 30 más 60 es igual a 90. La segunda condición es que uno de ellos sea el doble del otro. ¿60 es el doble de 30? Sí, porque 30 por 2 es 60. Entonces, dicho esto, como los valores 30 y 60 satisfacen la condición, la solución es la correcta. Es decir, los ángulos miden 30 y 60 grados respectivamente. Tenemos entonces resuelto el problema y ese es el método para resolver una ecuación un sistema de ecuaciones de segundo grado aplicando el método algebraico de la igualación. Bien, esperando que haya quedado claro, no olviden, como resumen, que para resolver hay que seguir 5 pasos. Primer paso, despejar, una vez que uno tiene el sistema de ecuaciones, despejar una de las variables, la misma en ambas. ¿Ya? Aquí yo despejé I. ¿Por qué despejé I? Porque aquí ya está despejada el valor de I. Entonces me evito un trabajo. ¿Ya? Segundo paso, igualamos. Una vez que yo despejo aquí, se fijan, igualé, entonces, como I igual a 90 grados menos X, y a su vez I igual a 2X, entonces 90 grados menos X igual a 2X. Ahí está. Con esto que logré eliminar una de las ecuaciones y una de las incógnitas. Entonces transformé el sistema que tenía 2 ecuaciones y 2 incógnitas en una sola ecuación con una sola incógnita. Tercer paso, resolver la ecuación que logramos obtener. Esa. La resolvemos. En este caso me quedó para X. Es probable que en otro tipo de ejercicio me quede para Y. Da lo mismo. Encuentro el valor de X, resolviendo entonces la ecuación de arriba. Aquí está, la resolví. El cuarto paso significa que yo voy a reemplazar el valor de X obtenido en una de estas 2 ecuaciones, en la que resulte más fácil. Yo lo voy a reemplazar en I igual a 2X. I igual a 2X. Entonces, en vez de colocar X, voy a colocar 30. ¿Por qué? Porque X vale 30. 2 por 30, 60. Y tengo entonces la solución. Y el último paso es la discusión, o también llamada comprobación. La discusión o comprobación es importantísima para determinar si los valores obtenidos son realmente soluciones al problema. Ya en este caso sí lo son. ¿Por qué? Porque como los ángulos son complementarios, tienen que sumar 90, y 30 más 60 suma 90 grados. Y la otra condición, que uno de ellos es el doble del otro. 30 y 60. 60 es el doble de 30. Bien, children, ojalá que hayan entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.